ripple current de un capacitor. Entonces, bueno, pues todas esas cosas también se aproximan y también se estiman. ¿Por qué? Porque eso también nos predice un tanto la vida de los componentes en un diseño. ¿Cuánto tiempo nos va a durar un dispositivo, ya que tiene un cierto número de ciclos de trabajo? Entonces, obviamente en algunos casos es muy elevado, en otros es muy bajito. Entonces, pues bueno, nosotros debemos de estar conscientes de eso, y lo mejor que podemos hacer es optimizar esas variaciones, esos cambios que hay, que lo pueden ir mermando para que aprovechemos al máximo los dispositivos. Si no, pues vamos a hacer cosas que duren un par de años y que se tengan que reemplazar, ¿no? Y en algunos casos no es tan fácil, porque pues, como ustedes saben, hay equipos que cuestan muchísimo dinero. Imagínense, por ejemplo, no sé, se me ocurre un osciloscopio que cuesta, uno más o menos, cuesta unos 300,000 pesos. Y como para que digan que a los 2 años se les echa a perder, pues como que no va. Van a decir, no, espérate, pues no, esto no es así como que cómprate otras papitas y ahí muere, ¿no? Entonces sí hay equipos que les digo son muy caros. Por ejemplo, equipos de ultrasonido y todo eso, pues todos no bajan de los millones, ¿no? Eso es un hecho. Entonces nosotros debemos de garantizar que esas cosas van a funcionar un buen rato, y para eso se diseña con cierta consideración. Entonces, el primer filtrado que hay, que me les presento, es el de por un choke. No sé si ustedes habían estado familiarizados un poco con el término del choke, esta cosa. Bueno, pero sí tal vez lo han visto, porque si son curiosos y han desarmado cosas como buenos aspirantes ingeniero, yo creo que las famosas donitas, cuando tapan los aparatos, no sé si han fijado que traen unas donitas embobinadas. Bueno, esos son los chokes, ¿sale? Y esos chokes sirven sobre todo para la tecnología de fuentes conmutadas, que sirven de filtro. ¿Por qué esa tecnología? Porque esa tecnología maneja frecuencias de switcheo en promedio arriba de 20 kHz. Entonces, para nuestro tipo de filtrado que nosotros estamos trabajando, ¿qué frecuencia tenemos, por cierto, de lo que estamos trabajando ahorita? ¿Los 60? ¿Cuánto? En la casa, o sea, lo que estábamos trabajando de la 60, ¿no? 60 Hz. 60 Hz, 60 y el máximo es 120. Entonces, para eso, pues estas cosas resultan un tanto inútiles, ¿no? O sea, no tienen mayor efecto. Necesitaríamos algo, pues, verdaderamente grosero para poder trabajarlo. Pero el hacer un choke tan grande, el problema es que nos vamos a llevar mucho material, va a quedar pesado y va a quedar deficiente. Entonces, digamos que aquí ya no tiene ganancia por ningún lado. Por donde le busquen, pues no, en bajas frecuencias no es muy recomendable. Sin embargo, ¿por qué lo vemos? Porque la tecnología de ahora, pues todo es altas frecuencias. De hecho, ahorita lo que estamos viendo tiene más tintes educativos que otra cosa, que aplicaciones. Hoy en día ya toda la tecnología es fuentes switchadas, ¿vale? Entonces, pero no podemos ir directamente a un salto hasta las fuentes switchadas y brincarnos esto, porque pues no entenderíamos nada de qué lado. Bueno, antes de continuar con mi choro mareador, comentarles que posiblemente necesite cortar la clase antes, porque necesito enviar unos documentos, ya que estoy revisando el asunto de su clase, porque no me ha contestado ni el director ni nadie, ¿no? Entonces tuve que escalar el problema un poquito más para arriba para decirles, oigan, pues páguenme, ¿no? No sean así. O sea, ¿cómo es posible que pues no se esté dando esto y estamos trabajando? O sea, yo creo que se me hace esto una falta de respeto y una desconsideración, ¿no? ¿Cómo vas a tener a alguien sin pagarle? O sea, es
¿qué onda? Voy de acuerdo, se te pasó una quincena, pero pues ya va el más del mes, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, nada más confirmar con ustedes, Cris, les había llegado, dices que sí tienen registrado, pero como sin maestro, ¿va? Sí, sin profe y sin horario. Así nos la dieron de alta tal cual. Ok. ¿Podrías mandarme una captura de eso, porfa, de donde dice así? Está Sí, como claro. sin horario. Por favor, para reunir un poco más de evidencia. Y pues bueno, entonces les digo, tengo que enviar todo esto. Me contacté con algunos profesores encargados de ahí del sindicato. Y pues sí, a mí no me gusta ser grillero, ¿no? Pero pues al final del día creo que no hay mucha opción. Entonces, pues ya que hay que echarnos ahí un tirito. Bueno, entonces les decía, esto, dice, este tipo de filtros les da en promedio, el filtrado les va a dar en promedio el voltaje directa promedio, o sea, el resultado del integral, ¿se acuerdan? Que estábamos calculando. Con ese filtrado sí lo van a alcanzar, o sea, sí les va a dar eso. Yo antes tenía una confusión porque decía, bueno, ¿por qué me da el voltaje pico y no el promedio, como dice aquí? Una vez que lo filtras, uno esperaría que si tú integras eso, te dé el promedio, ¿ah? Y pues puros mangos, o sea, no da eso. Entonces les va a dar el pico y ahorita vamos a ver por qué. Entonces ahí tenía yo un misunderstanding porque estaba pensando que no había leído bien las letras chiquitas del contrato, ¿no? Y dice, sí funciona, pero es con un choke. O sea, si haces el filtrado así. Ahora, para ello, ¿todo el mundo reconoce esta ecuación de la reactancia inductiva? ¿Sí se acuerdan de esto o no lo vieron? ¿No? Creo que recuerdo de haberlo leído nada más, pero... Bueno, es que es importante porque si no, pues no vamos a entender mucho. Vamos a platicar un poquito de eso de la reactancia. ¿Se acuerdan que ustedes vieron circuitos RLC y todo eso, no? Bueno, pues resulta... aquí estamos. Ok, aquí estamos. Resulta que nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito que tiene vamos a ponerlo así directamente, una bobina, pero debe tener una fuente de alterna de entrada, ¿de acuerdo? Entonces esta es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje pues tiene una forma, ya dijimos, de un voltaje pico por el seno de omega t. ¿Vale? Entonces, donde omega, pues sabemos que es la velocidad angular y es 2πf. Bien, entonces, esa cosa tiene una inductancia de tamaño L. Y voy a decir, mira, aquí hay una corriente. Y si se fijan, cuando nosotros tenemos una corriente a través de un inductor, si la corriente es continua, el inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Sí? Es decir, como si fuera un cable. Pero si nosotros estamos variando el tamaño de la corriente, el inductor se opone a eso. Es sensible ante los cambios de corriente. ¿Sí? Por eso es que funcionan los transformadores y si se acuerdan, pues damos ahí los toques. Cuando nos agarramos y tenía que estar el otro duro y duro, ¿no? Para prenderle y apagarle. ¿Para qué? Para hacer cambios de corriente y entonces eso nos genera picos de voltaje y son los que sentimos acá bien macizo cuando estamos jugando. O sea, si no hace eso, si deja pegar la pila, pues no funciona. Pues tiene que estarle dando ahí pulsos. ¿Vale? ¿Por qué? Para hacer los cambios de corriente. Bueno. Entonces, resulta que el voltaje en un inductor es igual o se puede calcular con la inductancia en producto con el cambio de corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros transformamos esta cosa con Laplace,
Recordemos que la trastornada, pues es poner las funciones en S, ¿verdad? Ves mayúsculas. Y aquí la constante, recuerden que también saca constantes como las integrales y las derivadas, es un operador lineal. Y la transformada de una integral, aquí lo voy a poner, la transformada de una integral f de t diferencial del tiempo, perdón, de una derivada, y estoy transgiversando las cosas, perdón, sí, no borré la integral, es que me gustan las integrales, de la derivada de una función respecto del tiempo es s por f de s de manera general, ¿sale? Entonces quiere decir que aquí si tengo la transformada de i de la diferencial de i respecto al tiempo, pues esto va a dar s por i de s mayúscula, ¿vale? Y fíjense que esto tiene toda la cara de quién. ¿De quién creen? ¿De la ley de Ohm? Exacto, tiene toda la cara de la ley de Ohm, ¿no? Entonces esta cosa de aquí pues no le queda hacer más que la resistencia. Pero sería la resistencia siempre y cuando fuera una cantidad real, es decir, que estuviera fija. Entonces, lo único real que tiene el inductor, en este caso, es una resistencia óhmica. ¿Cierto? Del cable. Eso es lo único que sí tiene. Pero además de la resistencia óhmica, ¿recuerdan que la medí? Que le medí la resistencia en el primario y eso y se los mostré, los ohms. Esa es la resistencia óhmica, esa tiene de parte real, pero la otra parte, pues, es una parte que es reactiva. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que si LS lo evaluamos llevando a S es una variable compleja J omega, entonces esto me quedaría J omega L. ¿Sí? ¿Y quién es J omega L? Bueno, pues si yo lo dibujo en un plano complejo, recuerden que en el plano complejo aquí tenemos la parte real y aquí la imaginaria, pues hacia acá yo voy a tener, habíamos dicho el otro día, una cantidad de omega. ¿Por qué? Porque hacia acá arriba vienen las J, ¿cierto? La cantidad de imaginaria. Entonces, esta cantidad de aquí se le llama reactancia inductiva y se escribe como omega L, es decir, es el tamaño. De hecho aquí me falta omega L. Pero como omega yo dije que era 2πf, entonces esto es 2πfL. ¿Sí? Y entonces esa reactancia es lo que va a presentar la bobina. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo incremente la frecuencia, que esté haciendo una cambio de frecuencia grande, considerable, esa cantidad va a incrementar. Y si yo, ¿qué pasaría entonces con la corriente que está fluyendo en el circuito? Si yo incremento la frecuencia, incrementa omega L, la reactancia, y entonces, ¿qué pasaría con la corriente? Recuerden que esto pues va aquí, ¿verdad? Y si lo vemos como una ley de Ohm, que ve el voltaje, y aquí va a caer la reactancia, ¿va? ¿Sí o no? Pero si yo incremento la reactancia, entonces esa corriente va a ser ¿disminuirá? Va a ser cero, sí, va a tender a ser muy chiquita. ¿Por qué? Porque va a impedirle el paso. Si incrementamos la frecuencia más y más y más la va a impedir y entonces la corriente se va a hacer más chiquitita. Entonces imaginen, por ejemplo, que, bueno, esa es la parte de la reactancia inductiva. En términos generales, la reactancia más la resistencia de una bobina, a esto se le conoce una resistencia más general que se le llama impedancia.
¿de acuerdo? Y la impedancia digamos es como, pues propiamente es hablar de un número complejo y un número real, ¿verdad? La impedancia tiene, digamos, absorbida la parte de la resistencia y la parte de la reactancia, ¿de acuerdo? Es más generalizado. Entonces, la impedancia se ve como una resistencia que sí tiene respuesta ante una señal con frecuencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros incrementamos mucho la frecuencia, lo que va a suceder es que va a incrementar la impedancia en el caso de un inductor. ¿Y eso para qué creen que me sirva? O sea, que algo diga, no, ¿sabes qué? No quiero que si aparece frecuencia, lo bloquees. Empieza con fil y termina con tro. O sea, es un filtro. Al final de cuentas digo, ¿sabes qué? Bloqueate lo que tenga frecuencia y déjame pasar lo que casi no. ¿Y quién creen que casi no? La corriente comienza con D y termina con C. La corriente en DC, esa sí se va a pasar como Juan por su casa. Va a decir, ay, te ves. Y todos los que vean, yo soy alterna, pelas, ahí se van a atorar. Los va a atorar el choque. ¿Sale? O sea, esa es la magia, ¿no? Que dice, el alterna no pasa. ¿A qué le llamamos? Pues ese brincoteo que hace cuando rectificamos, o esos cambios de señal, si se fijan, implican cambios de corriente. Entonces la bobina dice, espérate, aquí no aceptamos que tengas esos movimientos, y los bloquea. Entonces deja pasar nada más la componente indirecta, porque se opone ante esos cambios. Esa es la magia de esta cosa. Entonces, si ustedes ahora lo trazan, digamos, el circuito, y dicen, mira, a ver, entonces yo tengo un circuito de esta forma y le pongo una resistencia de carga, idealmente, esto es ideal. Aquí aguas porque yo puse 2R, resistencia del inductor, y resistencia de carga. Vamos a poner aquí completo lo A. ¿Sale? Y aquí tenemos el inductor. Entonces fíjense qué va a pasar, que esta carga va a tener una caída de tensión BRL, pero va a ser ya una señal ya más parejita. ¿Sí? Todas las componentes de alterna las va a ir bloqueando el choque. ¿Vale? Y entonces le va a impedir eso. Pero además se complementa con un capacitor. Y fíjense qué cosa más bonita, porque vamos a decir, ok, yo tengo un capacitor y en conjunto con una inductancia. ¿Qué va a suceder ahora? Pues resulta que los que se lleguen a pasar, que digan, ya me burlé de la inductancia, ahí te voy, y se pasan al otro nivel, este capacitor se va a encargar de darles un cuello. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ahora pensemos que el voltaje en un capacitor, si ustedes lo recuerdan, era el inverso de la capacitancia. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, mejor lo pongo desde antes. Recuerdan que la capacitancia era la carga sobre el voltaje, ¿verdad? Eso lo vimos en electro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, si yo despejo esto y digo, ok, el voltaje entonces es la carga sobre la capacitancia? Pero además, yo sé que el voltaje pues va a variar en el tiempo. Y si varía en el tiempo, porque es la carga en un capacitor, va a ir variando la cantidad de carga que tiene, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo derivo
aquí con respecto al tiempo, déjenlo pongo aparte. Si digo el cambio de voltaje que hay en el capacitor respecto al tiempo, va a depender, la capacitancia es un parámetro fijo, el cambio de la carga respecto al tiempo, eso va a ser. Pero yo sé que el cambio de la carga respecto al tiempo, recuerdan, una cantidad de carga que pasaba por unidad de tiempo en una sección transversal, le llamamos corriente instantánea. Entonces, esto es la corriente a través del capacitor. Entonces, quiere decir que si yo despejo estas cosas, va a quedar algo así, ¿verdad? Y entonces, si integro, puedo decir que el voltaje en el capacitor pues es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente diferencial del tiempo. Y de ahí pues sale esa ecuación que muy seguramente utilizaron ecuaciones diferenciales. Esas dos se las pusieron, ¿no? Ahí está, órale, créeme porque es eso. Bueno, pero sí tiene su origen, ¿sale? Hay una deducción de dónde sale. Y ahora viene lo padre, ¿no? Yo voy a decir otra vez la transtornation de Laplace. Voy a decir, no, pues que esa cosa es una herramienta súper poderosa. Para que vean que por eso le hacen tanto circo a Laplace, pues porque se compara a la Merabostiano con su inventito, pues la neta la hizo chido. Entonces aquí es BSD de S. La transformada de Laplace lo que hace es una transformación. ¿Sí habían visto ese concepto? ¿Qué es la transformada de Laplace? Cambia de un dominio a otro, ¿no? O sea, de un dominio del tiempo a uno, creo que se llama algebraico o algo así. O sea, te queda pura álgebra, vaya. De la frecuencia, sí. Y entonces vas del dominio del tiempo hacia la frecuencia. Y lo que hace es eso, precisamente, o sea, facilitarte el trabajo de un mundo íntegro diferencial en el tiempo, te vas a un mundo algebraico. Eso es lo que sabe hacer la trastornada. Entonces, pues bueno, aquí tienes 1 sobre C y recuerden que la transformada de integral es 1 sobre S por la función de S. Y de nueva cuenta, esto tiene otra vez la mascarota de Ohm. O sea, si se fijan, BC de S es igual a 1 sobre SC por I de S. Ahora, esto de aquí pues le corresponde hacer la reactancia capacitiva. Y si volvemos a hacer el mismo tratamiento que el anterior, nosotros nos vamos a dar cuenta que la reactancia capacitiva, el tamaño va a ser 1 sobre omega C. Y esto sería 1 sobre 2pi FC. Y de ahí pues tenemos la reactancia inductiva. Ahora, este es al contrario. Fíjense que si ustedes mandan una señal que tiene una frecuencia alta, esa cantidad que se va a hacer si F es grande. Ajá, y entonces técnicamente se va a comportar como un corto. Y entonces, si se fijan, ya cobra sentido, ¿no? Porque este bloquea. Y los que se lleguen a pasar, el capacitor los agarra y pues, los manda a tierra. Entonces la carga finalmente ya no ve la componente alterna. Que es la idea. Sí, entonces, este filtrito, pues está bonito porque sabe hacer su magia, ¿no? Bueno, entonces, cópienlo si quieren y ahorita nos vamos al libro. No sé si quieren copiar desde acá arriba. Esto. Y ahorita ya le doy para abajo, ¿sale?
Vean. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre Laplace y Fourier? Pues Laplace es un caso particular de Fourier. O sea, ¿por qué? Porque si se fija, Laplace la integral está definida desde 0 hasta infinito. Sí. Pero Fourier es de menos infinito a infinito. Entonces, si usted toma cualquier función y la multiplica por la función Heaviside, escalón unitario en 0, ya la convierte en Laplace. En Laplace. Ajá. Y la cuestión es que, pues bueno, digamos que Fourier pues sí considera tiempos negativos, ¿no? Es un poquito más matemático que Fourier no, él solamente sabe de tiempos positivos. Adelante. De hecho, si se fijan, para aplicar Laplace ustedes necesitan condiciones iniciales evaluadas en 0. Si no, no jala. Sí, ese es el detalle. Y bueno, pues Fourier directamente sí está con la frecuencia. De hecho, la transformada de Fourier es una generalización del hecho de construir funciones que se suponen periódicas en un cierto intervalo y las construye a partir de funciones senoidales, de puras sumas de senoidales, con diferentes frecuencias, diferentes amplitudes, y todas esas componentes se les llama armónicas. Entonces, cuando hace la suma de las componentes de las amplitudes, esa suma de todas las amplitudes de todo el espectro de frecuencias que necesita para poder formar una señal, esa integral, esa es la transformada de Fourier. Y a calcular esos coeficientes. Y cuando la grafica, finalmente le da un espectro de frecuencia. Y les dice, pues estas son las amplitudes de acuerdo a la frecuencia que necesitas para formar esa señal. O sea, te ubicas en un punto y dices, mira, necesito un seno de 500 Hz. ¿De qué amplitud? De 2. Ok. Y como si fueras haciendo tu lista, entonces esa línea que se pinta son todas esas frecuencias. Es el espectro de amplitudes, más bien. De acuerdo a frecuencia. Y esa es la transformada de Fourier. De hecho, los equipos les dan esa información. Por ejemplo, el osciloscopio trae un FFT, que es una Fast Fourier Transform. Y si le das clic, te dice todo el espectro de frecuencias. Entonces tiene la fundamental, que es la amplitud más grande. Te dice, la fundamental está en tanto. Ahí méritos de ahí arrancan. Esa es la principal. Ya después son las sumas de las armónicas. Sí. Sí, justo me sonaba. ¿Vale? Justo me sonaba porque en otra clase estamos viendo como ese rollo para lo de señales. Ajá. Entonces, y se ocupa, o sea, ahorita que dijo que pasaba de tiempo a frecuencia, fue como, pues es lo mismo, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, entre comillas, hace lo muy similar, entonces, como que me sonó ahorita que lo dijo. Sí, están viendo que análisis de señales, ¿no? Como tal, se llama la materia. ¿Eso ¿con quién lo llevan? ¿Con Carlos Pérez? No, esa fue en cuarto ahorita. Bueno, yo estoy tomando la de sexto con ¿Mezquita? Ajá. Exacto. Sí, pues bueno, la transformada como tal ya no tiene mucha dificultad, o sea, realmente lo haces con Laplace y luego lo cambias a J omega, ¿no? Y listo, es la misma gata, pero no he hecho yo transformadas de Fourier por definición, por Laplace sí, para Laplace he hecho transformadas por definición, pero Fourier pues no, y ahí implica un poquito más de cosas porque debes determinar si tiene derivabilidad la función, me parece. Para él y sus amigos, ¿no? Los vecinos que están. Entonces sí es un poco enredoso. Y no tan fácil. La cuestión propia, pues hacer los ejercicios como quiera está sencillo, le aplicas un formulazo. Pero ya entenderlo sí está un poco más peleagudo ahí. Sí, exacto. Ese Fourier también era la onda, ¿eh? Y creo que estaba morro, ¿no? Es que yo no sé qué onda, porque, por ejemplo, Clairaut
tenía 12 años cuando inventó su teorema de funciones, de continuidad de funciones multivariables. No manches, yo a los 12 años comía tierra, ¿no? Como dice. Era mi obra maestra. Órale. Y ese cuate inventando ahí cosas de multivariables y dices, no manches. Finalmente yo creo que sus padres los presionaban mucho. Sí, nada de que hoy quiero salir, no, estudia. Bueno, les pongo ahora aquí para que copien esta otra sección. Ese ya sería el filtrito ya completo. Aclaro, pues obviamente esto funciona en frecuencias, pero arriba de 20 kilos, ¿sale? Para nosotros, si le ponen un choke, pues no le va a hacer ni cosquillas, porque la frecuencia es muy baja. Necesitaríamos un señor choke. Técnicamente otro transformador, ¿no? Entonces, pues no, aquí no resulta tan práctico. Hay una clave que quiero que leamos juntos para entender cómo es que funciona esto. Y no me ha contestado Toledano. ¿Desde cuánto le mandó mensaje, profe? Desde el Sabadaba. Pero pues no. No por lo que voy a decir, pero pues nomás son malos para atascar las redes sociales, ¿no? Que estamos al pendiente de Facebook, que de lo que hace falta. Triste, pero cierto. Son directores de Facebook. Creo que es más fácil interpretarlo ahí cuando está dando clases. Bueno, cuando estábamos en presencial. Ah, sí. No, pues antes me valía, ¿no? Yo le marcaba y me contestaba, pero no como que era, ya no. ¿Quién sabe? Y sí, pues yo tenía la firme intención de que hiciéramos una práctica, por lo menos un par, ¿no? Que era de vez en diario, para que pudieran visualizar. Ahora que si tienen 10,000 pesos o 12,000 pesotes y unos Tektronix de ancho de canal de 20 MHz, ya están bien. O un Hantek de 100 MHz en 15,000 pesos. Ya sí, ya está buenillo. Y entonces ya van a poder hacer todo lo que quieran de electrónica. Pero no sé, digo, si les sobran 15,000 en su cambio, ¿no? Que traigan ahí en su cartera. ¿Qué hago con estos 15,000? Yo se me va a comprar un osciloscopio. Uno los ocupa, profe. Y profe, me los gasté ayer. Y dígate, a ver, fue una ronda de chelas, ¿no, Leo? Sí, se me fueron. Era lo que traía de cambio. Vale, chetos. No, sí es que está un poco complicado. Es que este tema está bonito, la parte de voltaje rizo. También es algo que me acuerdo, tengo vagos recuerdos que en algún momento en el TEC nos explicaba. Había un maestro bien estricto, pero estricto. De hecho, tiene el local de electrónica, por si lo quieren ir a ver. ¿Quién fue mi maestro que me torturó en la vida? Está en el Mercado Escobedo, hasta la parte de atrás cuando están los pescados. De aquel lado es el único local que dice Electrónica Quirós.
y esta es infeliz, se llama Mario Quiroz. Ya está bien ruquito, sí, ya tiene la cabeza blanca, y está así medio chaparrín. Ese fue mi profe y ese sí nos insistía en ese tipo de cosas. Y nos podía medir, órale. Lo malo es que no nos enseñaba, pero sí nos exigía un buen. Entonces era de esos de la vieja escuela. Un día ahí vayan a pedirle un consejo para ver qué les dice. Una regañiza, ¿no? Es que son de esos profes viejos de que te regañaban primero y te tarugueaban hasta que se cansaban y luego decían, bueno, ya ven, te voy a explicar. Y hasta que te ven con los lagrimones, ¿no? Si ya no me regaño, profesor. Nos manda cuenta, profe, yo creo. Sí, así decía. A ver, nos decía, me acuerdo que decía, ingeniero, usted va a decirme cuánto es el valor de la amplitud de señal que va a haber en el dial del galvanómetro. ¿Qué decía? El Texman 5000. Así decía. Y luego ya decía, les voy a enviar una señal de video por la libre. Haz de cuenta que todas las mesas tenían un par de bornes. Todas las mesas. Llevaba su videocasetera infeliz y nos mandaba una señal de video. La conectaba desde su mesa y llegaba a todas las mesas. Decía, mírame el pulso de color, ingeniero. Y te quedas así, pero yo no sé ni de qué me está hablando. Y estábamos enchufando los mugres osciloscopios y sintonizándolos hasta que, mira, aquí está. Y ya con los triggers ahí y analógicos, no crean que autoset, puras habas, eso no existía. Era así de echarle y hasta que ya decías, mira, ya quedó, ya estabilicé la señal. Y le damos las medidas de los pulsos de color. De una videocasetera VHS. Ese era el examen. Sí, horrible. Pues estaba bonito, ¿no? Esos tipos de enseñanzas. Puros traumados, todo el mundo. ¿Qué estás? No, pues ya me fui a segundas. No, pues ya, balísticas. Nadie pasaba la primera. Todo el mundo nos íbamos a segundas. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Fíjense, de que todo el mundo tiene. Ahora sí, la idea completita. Pues puedo leer esta sección, miren. A ver, me paro. ¿Quién dice yo para leer en español? Yo. Ahora, leche. Desde The First Requirement, ¿sí? Ajá. Ok. El primer requisito para un buen diseño de un filtro de entrada choke es tener una XC, que quedamos que era reactancia capacitiva. Ajá, reactancia capacitiva a una frecuencia de entrada mucho más pequeña que RL. En este caso creo que RL es la resistencia de carga. Ajá. No, cuando ¿RL? Sí, no está hablando como... sí. Sí, pero sí, más bien. Okay. Cuando esta condición se satisface, nosotros podemos ignorar la resistencia de carga y usar un circuito equivalente como el que se muestra en la figura de abajo. En el B. El segundo requisito para un buen diseño de un filtro choke de entrada es tener una reactancia inductiva mucho más grande que la reactancia capacitiva en la frecuencia de entrada. Ajá. Cuando esta condición se satisface, el voltaje de salida de alterna tiende a 0 y por el otro lado, como el choke se aproxima a un cortocircuito alrededor de los 0 Hz y el capacitor se aproxima a un circuito abierto a los 0 Hz, la corriente DC puede pasar por la resistencia de carga con una pérdida mínima. Sí. Entonces, fíjense, la primera parte clave aquí dice que el primer requisito de un diseño de filtro de entrada tipo choke es tener XC en la frecuencia de entrada
mucho más pequeña que RL. Es decir, que su reactancia de esto frente a la frecuencia sea más pequeña su reactancia. ¿Para qué? Para que eso lo mande a cero y cortocircuite esa parte. Entonces tumbe la señal alterna. ¿De acuerdo? Y luego la otra parte es que dice, una vez que eso se satisface, podemos ignorar la resistencia de carga. Es decir, pues ya ahorita no la consideramos porque a final de cuentas todo se va a drenar a través de XC. O sea, ¿por esto a qué le suena? Decir a que ya podemos pasar de aquí para acá. ¿Cómo te venís? O sea, quitar la resistencia de carga. Pero recuerden, cuando tienen dos resistencias en paralelo, ¿quién gana? La que esté más chiquita, ¿no? Exacto. Entonces, si la XC es más chiquita, mucho más chiquita que RL, entonces pues ya quita RL, no te preocupes, ya no va a ser significativo para el tamaño de XC. ¿Sí me explico? En paralelo va a ganar XC, va a ganar toda la corriente hacia ella. ¿Sí? Pero obviamente eso es ante una señal con frecuencia. ¿Sí? Bueno, lo dice el segundo requisito del buen diseño del filtro es tener XL mucho más grande que XC en la frecuencia de entrada. Ok, entonces, además de eso, XL, o sea, la reactancia que va a presentar la bobina es más grande todavía que la capacitancia, ¿va? Entonces lo que va a suceder es que ahí va a bloquear la mayor parte. Eso es a lo que se refiere. Bloquea ahí y en la segunda parte lo que se pase, lo tumba el capacitor a tierra. ¿Sí? Entonces pues ya es un buen equipo, ¿no? Porque entre los dos pues limpian completamente. Y por el otro lado, o sea, analizando con las señales de cero frecuencia, pues es obvio. Si ustedes le ponen aquí 0, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto es XL? 0. Entonces es un corto. ¿Ya vieron? ¿Y qué pasa si aquí ponen 0? ¿Cómo se hace XC? Infinito, entre comillas, ¿no? Pero es un circuito abierto. Entonces, se fijan, ante la XC, ante la corriente directa, este es un corto, este es un circuito abierto, y entonces ustedes ven aquí puramente la señal de directa sin pérdidas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, pues está padre porque les digo, sí funciona, pero obviamente con altas frecuencias. Si ustedes tienen bajas frecuencias no van a ver casi el efecto. Y bueno, dice en la figura 410B, el circuito actúa como un divisor reactivo de voltaje. Cuando XL es mucho más grande que XC, casi todo el voltaje de alterna cae a través del choke. En este caso, el voltaje de salida de alterna es igual aproximadamente al divisor, ¿verdad? XC entre XL por BI. Es un divisor de tensión. Si, por ejemplo, si XL es 10 kilo ohms, porque ya cuando lo hacen con la frecuencia esto les va a dar ohms, y XC es 100 ohms, entonces para un voltaje de entrada de 15 volts de amplitud, el voltaje el de salida es 0.15 volts. Entonces imaginan, de tener 15 de alterna a bajarlo a 0.15, pues tienen que ya lo mocharon, ¿no? Entonces, aquí les va una aclaración. Un filtro no elimina, ojo, no elimina los ruidos de la señal o los voltajes no deseados. Los mitiga o los atenúa, pero no los elimina. O sea, ellos siguen estando ahí en la señal, pero tú los atrapas y pues, los quitas, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que le pongas un filtro de agua al río de Querétaro no implica que toda se limpia, nomás se limpia después del filtro. Pero se mitiga, se le quita cierta cantidad, ¿no? Pero toda la demás agua sigue estando contaminada. ¿Vale? Entonces, dice en este ejemplo, el filtro de entrada choke reduce el voltaje alterna en un factor de 100.
hasta aquí está este tema. Fíjense que aquí habla de un rectificador, pero les digo, es con alta frecuencia. Aquí, bueno, con un poco de superposición, pero ¿qué tanto convendría? Bueno, igual y si nos conviene. Dice, el rectificador puede ser de media onda, de onda completa o tipo puente. ¿Qué efecto tiene el filtro de entrada choke en el voltaje de la carga? La mejor manera para resolver este problema es utilizar un teorema de superposición. Recuerde que este teorema dice que si tienes dos o más fuentes, puedes analizar el circuito para cada una de las fuentes de manera separada y después sumar los voltajes individuales para obtener el voltaje total. Entonces, pues en realidad lo que hacemos es, si quieren hacer ese análisis, pues es sumar el efecto que tiene cada una de las fuentes y después de hacer eso, la directa y alterna, y después cuando suman esas dos, les va a dar un resultado como este. Ahora, ¿por qué da esto? Bueno, pues porque esta señal de alterna que está aquí no se elimina, se mitiga solamente en cierta medida. Todavía sigue habiendo un poquito, pero si ustedes tienen una señal de directa que sí pasó completamente, se pasó como Juan por su casa, y tiene un poquito de rizo de la otra, entonces se suman y entre las dos ya queda rizadito la señal de paso. ¿Vale? Entonces nosotros obtenemos esta señal después del filtrado, pero ojo, no es pura directa, no es como en una pila. ¿Se han fijado que si en las pilas ustedes miden el voltaje se ve así derechito, completito, no está oscilando, nada? En los filtros sí. Aquí sí hay un problema, aquí sí va a oscilar, aunque sea poquito. Y va a depender de un factor que viene más adelante. Entonces, fíjense sobre quién oscilan, sobre el punto 63.6 del voltaje pico. ¿Este número de dónde salía? ¿Se acuerdan? Era de dividir 2 entre pi, ¿no? A ver, denle 2 entre pi. ¿Cierto? Sí. Eso era el voltaje promedio de una señal rectificada de onda completa. ¿Sale? Busco con eso. De aquí para adelante luego de repente sale con estas cosas, de que dice, pues punto 631, dice, hijo de la guayaba, ¿de dónde sacó eso? Pues sí, lo dijo antes, muy seguramente. Sale, entonces tenemos nuestro voltaje directa y sobre ese vamos a sumar las pequeñas variaciones. ¿Sí? Bueno. Aquí dice, la salida del rectificador tiene dos diferentes componentes, un voltaje de directa y un voltaje de alterna. Como se muestra en la figura, cada uno de esos voltajes actúa como una fuente separada y tan pronto como el voltaje de alterna, ¿qué dice? Is concern. Concern es como preocupación, pero no sé cómo se interpreta aquí. Is concern. XL es mucho más grande que XC y esto resulta en un muy pequeño voltaje a través de la carga del resistor de carga. Aun cuando la componente de alterna no es una señal puramente senoidal, existe una aproximación muy cercana a el voltaje de alterna en la carga. Bueno, pero aquí dice una cosita, ¿no? Dice, aquí está nuestro detalle. Dice, una fuente de voltaje es un circuito dentro de los equipos electrónicos que convierte la alterna en casi una salida de voltaje perfecto directa.
incluye un rectificador y un filtro. La tendencia hoy en día es hacia el bajo voltaje y alta corriente. Ese es el detalle. ¿Se han fijado que sus celulares ahora son de carga rápida? Y todo el mundo quiere eso, ¿no? Que lo conectes y como en 2 minutos ya al 100%, abuelita. Imagínense también si no fuera así, que empiecen los coches eléctricos y se imaginen si uno se forma para la gasolinera, ahora que se tarda 3 horas su coche en cargar. Van a decir, no manches, en lo que cargan unos 10, no, pues ya se te hizo de día ahí, ¿no? Entonces, aquí ese es el detalle, o sea, la tendencia es que tú tengas una alta corriente para poder suministrar rápidamente las cargas. Eso es una de las cosas que creo que debería de estar en tema de preocupación para esa nueva tecnología. O sea, el hecho de decir, pues sí, ¿cuánto te va a durar la carga del coche? ¿Y cuánto vas a tardar en recargarlo? Porque pues va a ser también algo tardado, ¿no? Entonces lo que queremos es bajo voltaje, grande corriente. Y dice que para eso la frecuencia de la línea solo tiene 60 Hz. Se tienen que utilizar entonces grandes inductancias para obtener la reactancia suficiente para un filtrado adecuado. ¿Sí me explico? O sea, sé que lo que les decía hace rato, si nosotros queremos filtrar con un tipo choke a la señal una vez que la rectificamos, necesitaremos otro señor transformador tipo cacalote para poder filtrar esa cosa, ¿no? Y que saliera más o menos. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un choke muy chiquito, pues estamos hablando que aquí la reactancia, si es, por ejemplo, de 2 microhenrios, para que ustedes tuvieran una buena resistencia, a ver, díganme, si quieren 10 kilos y tienen 2 micros, 2 microhenrios, necesitan una señora frecuencia, ¿no? ¿Cuánto ocuparían? Ahora bien, se la cuenta. 9, ¿no? De frecuencia más o menos, para quitarle el micro y luego pegarle los 1000. Sí, o sea, estaremos hablando de algo verdaderamente grotesco, ¿no? Pero pues obviamente, recuerden que en una señal cuadrada tiene armónicos que ya están respetablemente grandes en frecuencia. Y son los que va a quitar esta cosa, este inductor, por eso se ocupa un inductor pequeño. Porque si hablamos ya de 20 kilos, las frecuencias que van a estar montadas ahí, que hay que filtrar, pues son muy altas. Pero para nuestros poderosos 60 Hz, a ver, vamos a hacer la ingeniería inversa. Nosotros tenemos 60 Hz, queremos 10 kilos. ¿Qué inductancia ocuparíamos? Sí, yo también dije lo mismo, no juegues, ¿no? Eso es como un montón. Hablamos de 10,000 entre 120 pi. A ver, lo voy a hacer aquí en un poderosísimo MatCat. 26.52 ¿Henrys? Henry, sí. Y esos son como un chorro de vueltas, ¿no? Sí, entonces, pues imagínense, para tener un ratio de filtrado como este de aquí, pues ocupamos mucho alambre. Y entonces eso pues ya no es viable. ¿Vale? Son bajas frecuencias, este filtro no es opción. Y bueno, dice aquí, en otras palabras, demasiado voltaje DC se cae a través de la resistencia del choke. Lo que les decía, pues si tiene un alambre muy grande, tiene resistencia óhmica, va a haber mucha caída de tensión ahí y por lo tanto mucho calentamiento y mucha pérdida de energía, pero lo increíble, ¿no? Y más aún dice que se va a hacer un señor cacalote, transformador, y pues ya no les van a comprar ese cargador de iPod, ¿no? Así de fácil. Entonces, sí, híjole, chavo, pues es que tu cargador necesita que lo vendas con una carretilla para que se lo puedan llevar, ¿no? Entonces no es viable, ¿no? Este tipo de cosas pues no se puede. Esto se los digo también para que no vayan a llegar a proponer,
hay que filtrar con un choke y todos. Pero los que sepan, no, los que no van a decir, no, sí puede ser. O sea, de hecho, hasta podrían charrear a alguien, decirle que sí, qué le parecería si lo filtran con un choke. Y si les dice que sí, entonces ya se podrán dar cuenta de la cantidad de conocimiento que tiene al respecto, ¿no? O sea, también sirve para trolear gente, o sea, de los que se sienten bien sabiondos, pues ponerles un torito, ¿no? A ver qué tal. ¿Saben? Es que yo vi muchos ejemplos de esto, como mucha gente investigadora, ¿no? Que los veía así conectando, pero así un chorro de cosas, y yo decía, no manches, ¿qué quieres lograr con eso? No, es que no se logra, y le incrementaban y le ponían. Decía una colombiana en el trabajo que tenía en Yaville, una vez que mi jefe le hizo como una especie de conectores así todos como una maraña para que pasara la prueba, y le dice, ¿y eso qué es, una musaraña o qué? ¿Para qué sirve? Y se estaba burlando de nosotros. Y dije, no, es que sí es cierto, o sea, esos son palos de ciego, ¿no? Ni siquiera sabemos ni qué queremos hacer. Y ahí estamos ahí conectándole cosas a ver si por ahora el Espíritu Santo funciona, ¿no? Y pues no. Entonces, les digo, esta es una buena troleada para alguien, o sea, decirle, si quieren que filtren con choke, si lo duda y se pone a pensar y les dice que sí es posible, pues entonces pues ya le ponen su calificación, ¿no? En su mente, claro, porque si se la dicen, pues si eso el profe lo reprueba, ¿no? Por andarlo troleando. ¿Vale? Bueno, y aquí viene esta parte, el Switching Regulators. Dice otra importante aplicación que existe para el filtro de tipo de entrada de choke. Es un regulador switchado. Y dice, es un tipo de fuente de voltaje, de alimentación para utilizar en computadoras, monitores y una creciente variedad de equipo, ¿no? Es lo que les digo, o sea, esto funciona solamente para eso. ¿Cuáles? Estas mugreras. Esto aquí sí tiene chokes adentro. ¿Vale? Chokes y todo lo que se imaginen que tenga cargador. Todo lo que tenga cargador hoy en día tiene fuentes conmutadas, ¿vale? Y el filtrado tiene chokes. Y aquí dice, la frecuencia utilizada en un regulador switchado es mucho más alta que 60 Hz. Típicamente la frecuencia que está siendo filtrada está por encima de los 20 kilos. A esta alta frecuencia, pues podemos utilizar pequeños inductores para diseñar filtros de entrada tipo choke. ¿Sale? Bueno, sí lo vamos a usar. Sí es nuestro amigo. ¿Sale? Es el poderosísimo capacitor input filter. Sí, bueno, pero yo les he platicado solamente de esto, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer, pero no les he mostrado nada, ¿cierto? Entonces necesito mostrarles que no funciona lo otro para que me crean, porque si no van a decir, pues el profe me está choreando, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer algo aquí. Vamos a tomar nuestro poderosísimo rectificador que ya tenemos, y yo me tomé la libertad por ustedes de hacer de bajar una librería de chokes de Burt Electronic. ¿Sí? Entonces, pues les quería mostrar qué es lo que pasa. Fíjense, hasta esta etapa, creo que ya lo puse aquí, se llama WSD. Es un choke. Ahí está.
Entonces, bueno, pero antes necesitamos removerlo para ver que no hacemos trampa, que esto funciona. Corremos y decimos, ok, vamos a ver la señal. Ahí está. Brincos, nada nuevo. Todo eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué tipo de rectificador es este, por cierto? Full wave, ¿no? Completo. Full wave. No es bridge, ojo. Y ahorita vamos a ver también las ventajas del bridge y el full y media onda. Pone ahí su choke, lo corremos y pues no me lo hizo así, ¿no? Pero realmente no hubo cambio, ¿ya se fijaron? O sea, aquí sigue siendo pulsante, no tenemos nada. Ahora vamos a complementarlo con un capacitor. Vamos a poner un capacitorcito. Ok. Vamos a vernos generosos. Vamos a la tienda y compramos uno choncho, ¿no? Vamos a ver. Oh, con ese sí, pero técnicamente el trabajo lo está haciendo el capacitor. Vamos a ver si le bajamos de ruido al chicharrón. Un micro. Ups. Como que ya no está tan chido, ¿no? Entonces parece ser que no, pues no nos sirve mucho, ¿vale? Entonces, y peor tantito si hablamos de, no sé, 100 nanofaradios. Peor tantito, ¿no? O sea, ni siquiera lo ve. Dice, sí, mucho gusto, gracias, no gusto. ¿Vale? ¿Cómo sería la única forma como si lo veríamos rectificado bonito? Pues sería así, miren. Qué uvas. O sea, si ya no tiene carga, ¿ya vieron? O sea, si ya lo vemos derechito, porque no le estamos demandando nada y nunca estamos descargando el capacitor. Ahí sí se pueden ver bien guapos y decir, es más, le voy a poner un nano, ¿no? A ver. Ahí está, miren, está con un nano. Casi lo filtra, ¿no? Sí, ya no hay bronca. Bueno. Ese es lo que estamos intentando mejorar, ¿sale? O sea, los brincos es lo que queremos mejorar nosotros. Bueno, entonces dice, aquí hay una parte muy importante, luego en el inicio, si nos ayudan un poquito, ¿quién dice yo? La primera oración, aunque sea. Monse, ya la vi. Perfecto. No se preocupe, todos así estamos. ¿Qué rayos es Produces? Sepa la gorra, ¿no? No pasa nada. Yo a la fecha agarro el Google y órale, y ahí pongo los pedazos y vaya a construir mi oración, vámonos. De eso se trata. Un ingenuo ve broncas, ve oportunidades de dar soluciones. ¿Vale? Bien, entonces, échele. Dice el filtro choke input produce una tensión de salida continua igual a un valor medio de la tensión rectificada, del voltaje rectificado. Ajá, hasta ahí. Entonces quedamos nosotros que el choke nos va a dar, pero la salida filtrada es el valor promedio. Y ese valor promedio, dijimos, es el resultado de la integral. ¿Vale? En un periodo.
Bien, y después. El capacitor de entrada, no, el filtro. Sí, no, el filtro capacitor input. Sí. Genera una tensión de salida continua igual al valor de la tensión rectificada. ¿Pero al valor qué? De pico. Ajá, al valor pico. Ya está la primera diferencia, ¿no? El otro nos da el valor promedio y este nos da el valor pico. ¿Vale? O sea que al momento de la filtrada, el otro nos daba el valor promedio y este nos da el valor pico. Qué malo que sea. Bueno, lo voy a volver a abrir porque está chido. Vamos a ver si es cierto, ¿no? No sé ustedes, pero yo así solamente aprendo. Cuando estoy ahí picoteando, digo, a ver si es cierto. Entonces mentiras, a ver si funciona. A ver, le voy a poner su respectivo choke. Ahí va, 1, 2, 3. A ver si los diodos no se agüitan, ¿eh? No les pregunto mucho porque también los diodos tienen su límite, ¿verdad? De switcheo. ¿Recuerdan? También puede ser que se agüiten a medio camino y digan, ya está muy rápida la señal, ya no juego. ¿Vale? Ya no le alcanzan a notificar. Por el tiempo de recuperación. Ese es el problema. Vamos a ponerle un micro. Y vemos que efectivamente... dejen cierrar este draft. Dios. También vuelvo a correr. Ok, y vemos que pues la señal de salida técnicamente pues no está chida. Vamos a ver si ahora incrementamos. ¿Qué les gusta? ¿60 kilos? ¿Sí, no? Vamos a ver si es cierto que esa cosa filtra. Llama. Miren, qué bonito. Sí está filtrando, ¿no? Ahí está, miren. Pues sí la hace, ¿no? Así sí la arma. Parece ser que... Es más, vamos a ver si le volamos el... A ver. Ay, mamá. Ay. No. Así no le gusta, dice. Ya lo detuve. Vamos a ver qué hay aquí. Son un chorro de señales senoidales que no filtran para nada, ¿no? Entonces tal vez, pues sí, definitivamente le hace falta su capacitor ya pequeñito. Vamos a bajarle de leña al fuego, vamos a ponerle 20. Le fue mucha grosería. Ok. Halt. Ok. Vamos a ponerle punto un micro. Bueno, un micro. No, sí, punto un micro. Vamos a ver qué gestos hace. Miren. Sí subió, ¿no? Lo voy a frenar aquí, pero miren, subió hasta 10 aproximadamente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues un rizo. ¿Sí? Y tiene el rizo ahí chiquitín, ¿no? Entonces, pues bueno, así es. Conforme les digo, ustedes incrementan la frecuencia, pues sí va a tener mayor respuesta a esta cosa.
Vamos entonces, ¿qué les parece si quitamos esto y ponemos un inductor? No lo impide, ¿no? ¿O sí? Si ustedes no se agüitan, yo tampoco. Le voy a poner ahí un inductorcito y voy a decir, pues mira, ya no voy a basar los que vienen allá y voy a ver qué pasa si le pongo un microhenry. Vamos a ver. No pasa mucho. Vamos a subirlo a 100 microhenrios. El rizo disminuyó, ¿ya vieron? O sea, sí ya se ve más el efecto de un choke, ya incrementando un poquito la frecuencia. Y estamos hablando 20 kilos, o sea que ya ahí está pues rescatable, ¿no? Ya el rizo pues es más pequeñito. Igual ya podemos tener una mejor respuesta. Bueno, y así lo combinamos con un buen 100:1. ¿Cuánto sería la relación 100:1? ¿Qué impedancia tiene esta cosa? ¿Qué reactancia? Vamos a ver quién lo termina primero. Lo voy a hacer las cuentas. Tengo x.c es igual a 1/2 por, ¿dónde está el pi? Constantes pi por f. Bueno, aquí estamos diciendo que son 20 por capacitancia. Listo. Voy a marcar en rojito porque no he definido. El cap es igual a 0.1 microhenries. Hay units aquí. Units. ¿Dónde está capacitance? ABCD. Aquí está. No. Es que es aquí. Fíjate. La capacitance. Microfarads. Insert. Ok. Ahí está. Vamos a decirle cuánto vale XC. Porque no es una chulada de software. Y así ya no tienen que volver a hacer los cálculos nunca en la vida. Por aquí son 20,000 Hz. Le pongo aquí units. No se agüita. Frequency. Hertz. Ok, ahí está. Es de 79 ohms. ¿Vale? Vamos a calcular la impedancia, la reactancia inductiva x.L. Este es igual 2 por pi. ¿Dónde está la tablita? Acá. 2 por pi por 1000 Hertz por inductor. Vamos a poner aquí XL.
Igual y ahorita no va a decir nada porque no he puesto cuánto vale inductor. Vale 100 unidades microhenrios. Inductance microhenries. Ok. Listo. Pues dice que debe de ser muy, esta debe de ser 100 veces, ¿verdad? Esta. Entonces, para que esta baje, ¿qué debo hacer? Incrementar o subir cap. No la veo, ¿verdad? Porque está en chiquita. Díganme. Ahí está. Es que todos los veo así con ojos de chinto. Ok. Entonces, fíjense, una vale 12 y la otra vale 79. ¿Sale? Entonces nosotros queremos que pues suba a 100 veces. Entonces, ¿qué les parece si le damos unos 10? Ay. ¿Cuántas 100 veces? Pues es 12 entre 100, ¿va? 12 puntos, punto 56 entre 100. Necesitamos que sea de punto 126 ohms, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a subirle aquí al radio y vamos a decirle que sea, le puse 10 a 100 micros. Me pasé como 80, yo creo, ¿no? Así menos 75. La cerquita, mi hermano. 70. Uy, esta es la buena. Ahí. Y ahora sí, me voy con esta. ¿Vale? Entonces necesita un capacitor 65 micros para ¿no? Para una atenuación. Vamos a ver si es cierto. 65 micros. Ay. Papantla, tus hijos vuelan, ¿no? Entonces ya, como que ya está ahí padre. ¿A poco no nos da gusto? A mí sí, se ve bonito eso. Mira más que estabilidad, qué belleza de señal. Pero aún así ahí tenemos risillos, ¿no? ¿Vieron? O sea, hay unos rizaditos ahí. Pero pues esos son pasables, ¿no? Esos son como un chino cuando se hace una base. O sea, es un poquito chino, no, nada. Rizos serios, nada. ¿Vale? Entonces, más o menos así tenemos que ir ajustando los filtros. ¿Vale? Bueno, creo que ya tengo que ponerme a enviar eso. Quiero que revisen esta parte de capacitor input filter, ¿sale? La idea básica, en qué consiste y leer un poquito. También me interesa que lean esta cuestión de aquí, miren, que lo entiendan.
aquí hay un caso interesante, este peak inverse voltage en surge current. Este caso de aquí, la 418. Quiero que entiendan bien qué está pasando allí, ¿vale? Entonces, eso lo estaríamos revisando en la siguiente clase. Yo creo, de aquí vamos a ver algo muy general con diodo Zener. Es aquí troubleshootings, special purposes diodes. Yo creo que estaremos viendo el diodo Zener, pero de manera muy general. Eso sería lo que estaríamos viendo, les digo muy general, en una aplicación con un Zener, porque seguro los han escuchado, ¿no? Que un diodo Zener y un diodo Zener y si no sabe, pues quién sabe, que es un poderoso regulador de voltaje, ¿no? Pues a veces, no siempre, en todas las aplicaciones cuadra todo. ¿Sale? Y ya terminando esto, nos vamos a ir, adivina dónde, a los poderosísimos BJTs. Y de los BJTs nos vamos a tardar ya un ratón porque también están buenos, tienen su aplicación y todo. Y nos vamos a ir a MOSFETs. Y ya yo creo que ahí vamos a estar entregando el equipo porque eso está también bien pesadito. Sí, pero las aplicaciones son muy interesantes. O sea, eso es lo que vende. ¿Sale? Sale, chicos, pues perdón por el corte de la clase, pero necesito enviar algunas cosillas, ¿sale? Cuídense y trabajen en lo que les comento. ¿Sí? Den un repaso a todo lo demás que hemos visto para que más o menos vayan orientándose por dónde vamos, ¿sale? Cuídense, nos vemos. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe.